Hola, quiero compartir contigo una pregunta que nos deja un gran mensaje acerca de esta fiesta en la que recibimos la Torah. Normalmente cada año cae la Perashá de Bamidbar antes que la fiesta de Shavuot. Normalmente las Perashiot en el transcurso del año tienen algún significado cuando se acercan o leemos una antes de alguna fiesta. En este caso, en el que leemos Bamidbar antes de Shavuot, deberíamos de encontrar algún significado o una conexión. Realmente a simple vista no la hay. Los Jajamim encontraron una. Dice el Midrash Rabbah que la Torah fue entregada en el desierto, como dice la Perashá. Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai. Habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai. ¿Por qué justamente en el desierto? Entonces dice el Midrash Rabbah así: en el desierto, ese es un factor. Otro factor es que cuando Hashem entregó la Torah, ¿qué había en el monte de Sinai? En el monte de Sinai había humo, había fuego. El fuego es otro factor. Y dice en el Naví que aparte también ese día estaba lloviendo en el monte de Sinai. Entonces tenemos tres cosas: tenemos agua, tenemos fuego y tenemos el desierto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué similitud tienen entre ellos que tenga que ver con Shavuot? Dicen los Jajamim, ya que el desierto, el agua y el fuego son algo gratuito, eso nos viene a enseñar que la Torah también es algo gratuito, a lo que todos tenemos derecho y todos podemos estudiarlo. Realmente podríamos darle otro significado. Los Jajamim podrían entenderlo de otra manera. Los Jajamim podrían decir que la Torah es comparada con el fuego o con el agua que hace crecer las cosas, pero no, los Jajamim prefirieron darle ese significado y ese mensaje, que es algo muy fuerte, que la Torah realmente nos concierne a todos y la Torah es para todos. Por otro lado, en esta noche de Shavuot leemos también la Megilá de Ruth. Otra vez no encontramos a simple vista qué conexión hay entre la Megilá de Ruth y la fiesta de Shavuot. Realmente hay varias respuestas. Para poder entender esas respuestas, vamos a contar un poco de esta historia. Esta historia comienza con Elimelech. Elimelech vivía en la época de los jueces, como dice la Megilá, Bimeshefot Shofetim, cuando estaban los jueces. Esto es un poco antes de la época de Shimshon. Entonces Elimelech tenía a su esposa Naomi y sus dos hijos, Mahlón y Gilión. Elimelech era muy rico, ¿sí? Y él también se dedicaba a repartir tzedaká a todos los que vivían ahí en Betlehem, que era la ciudad en donde vivía Elimelech. Elimelech en un momento toma la decisión de irse a Moab, ya que había hambruna, y entonces él dijo: yo no quiero estar manteniendo aquí a toda la gente. Entonces él toma sus cosas, toma su familia y se va a la tierra de Moab. En Moab, sí, ahí él no le va muy bien, empieza a perder su dinero. Sus hijos se casaron con princesas del lugar, con Ruth y con Orpá, y al cabo de un tiempo fallece Elimelech y posteriormente fallecen también sus hijos. De manera que queda Naomi sola, viuda, sin nada, porque ya le había ido mal económicamente a su esposo. Y también queda Ruth y Orpá, sus nueras. Entonces ella les dice: ¿saben qué? Les comunica: yo no tengo nada aquí, ¿para qué me voy a quedar? Mejor voy a tomar mis cosas y me voy a ir de regreso a Betlehem, en la tierra de Israel. Entonces las dos, como buenas nueras, le dicen: ¿sabe qué, suegra? Nosotros pues vamos con usted a donde sea, la seguimos. Entonces Naomi habla con Ruth y la trata de convencer de que se quede en Moab, ya que ahí ella era una princesa y no le iba a faltar nada, y pues a donde ella iba no iba a tener nada. A Ruth no la logra convencer, pero a Orpá, después de decirle que no tenía nada, que mejor se quedara ahí, hace cuenta que sí la había acompañado. Entonces Orpá decide quedarse en Moab, ¿sí? con su familia. Entonces Naomi toma sus cosas y se va junto con Ruth a Betlehem, a la tierra de Israel.
Justamente, cuenta el Midrash, que cuando estaban entrando a Betlehem, se dio que también había fallecido la esposa del líder del lugar, que era Boaz. Boaz era el líder y su esposa había fallecido. Entonces había una multitud ahí congregada y obviamente la vieron llegando. Y no la reconocieron, entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Le dijo, no, ¿cómo? Soy Naomi. Y entonces no la reconocían porque pues ella se había ido de ahí rica, con sus hijos, con su esposo, y ahora venía sola, sin nada, demacrada. Y entonces ella de plano les dice, ¿saben qué? A partir de hoy llámenme Mará, ¿sí? Mará quiere decir amarga. ¿Por qué amarga? Porque desde ese momento ya no tenía nada, ¿sí? Se le había amargado la vida, perdió sus hijos, perdió su esposo, no tenía nada, y ni siquiera sus campos o sus tierras que tenían en Eretz Israel los tenía, porque Elimelech los había vendido antes. Entonces se quedan en la pobreza y empiezan a vivir ahí en Betlehem. Cuando llega la temporada de la cosecha, ¿sí? Hay una mitzvah de que los dueños de los campos dejan algunas espigas para los pobres. Realmente son 3 mitzvot. Hay la mitzvah de Leket, Shijeja y Pea. La mitzvah de Leket es que el dueño del campo y su gente, cuando están cortando la cosecha y se les cae alguna espiga, no la deben de recoger para que los pobres puedan venir y alimentarse de esa espiga. La otra mitzvah es Shijeja, que cuando están haciendo manojos de la cosecha, si se les llegara a olvidar uno, no pueden regresar por él para que eso quede para los pobres. Y la última es Pea. Pea quiere decir que había que dejar las esquinas de los campos sin cortar para que los pobres pudieran venir. Entonces esta Naomi viene con su nuera y le dice, ¿sabes qué, Ruth? Ya no tenemos nada, somos pobres, entonces tienes el derecho de ir y recolectar esas espigas de los campos. Entonces Ruth va y justamente va a recolectar al campo de Boaz. Boaz la ve y investiga de quién se trata, y entonces se da cuenta que ella era Ruth, la nuera de Naomi, que justamente eran, de alguna forma tenían parentesco, no directo, pero sí tenían parentesco. Entonces Boaz le dice a Ruth que siga viniendo a sus campos a juntar las espigas, y en algún momento Naomi le dice a Ruth, ¿sabes qué? Cásate con Boaz, ya que Boaz puede de alguna forma liberar nuestras tierras. ¿De qué forma las iba a liberar? Si ella se casaba con Boaz, entonces automáticamente él tenía el poder de liberar las tierras que le pertenecían a Elimelech. Entonces ella se casa con Boaz, ¿sí? Y finalmente tienen un hijo. Ese hijo se llamó Obed. Entonces esta es la historia a grandes rasgos de la Megilá de Ruth, ¿sí? Entonces la pregunta, como dijimos inicialmente, es ¿qué tiene que ver la Megilá de Ruth con esta noche de Shavuot? Entonces hay varias respuestas, vamos a nombrar algunas. La primera es que este Obed, que nace del matrimonio de Ruth y de Boaz, ¿sí? Posteriormente va a ser el abuelito de David Amelech. Y ya que sabemos que en esta noche nació y murió David Amelech, por eso también hay la costumbre de terminar el Teilim, ¿sí? Que lo escribe David Amelech. Entonces por eso leemos esta historia, ¿sí? En recuerdo a David Amelech. La segunda respuesta es que, ¿cómo le llamamos uno de los nombres a Hag Shavuot? Se le llama Hag HaKatzir. Hag HaKatzir quiere decir la fiesta de la cosecha, y ya que estos sucesos de Megilat Ruth se celebraron en el tiempo de la cosecha, como lo mencionamos, entonces por eso se lee esta historia. Pero el tercero es el que más me llama la atención, que es el que dice que Boaz hizo un gesed con Ruth al casarse con ella. Ella era de Moab, era conversa, entonces de alguna forma Boaz decidió casarse con ella y hacer un gesed para poder liberar esas tierras. Y ya que la Torá es gesed, la Torá que recibimos, ¿sí?, es gesed,
Entonces esa es la relación que hay entre la Torá y la Megilá de Ruth. Y finalmente, una cuarta explicación es que en el momento en el que recibimos la Torá, todos, se puede decir que todo el pueblo de Israel se convirtió, pasó a ser converso. Y también Ruth fue una conversa. Para terminar, quiero desearles a todos Hag Sameach y que pronto, Bezrat Hashem, podamos estar reunidos en los Bate Kenesiot.